El Diablo a todas horas puede ser una de las películas quizás más interesantes que ha salido en el año y sí, no es una película que salió para los cines, sino una película expresamente de Netflix, una de las quizás más grandes producciones en cuanto a su ensemble, a su cast, a su elenco, porque tiene grandes nombres que dan grandes actuaciones. Una película oscura, violenta, con mucho tema de la masculinidad, la toxicidad puede verse también desde ese punto de vista y creo que es una película que hay que tener también cierto estómago para aguantarla. De eso y más voy a estar hablando en este episodio. Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. The Devil All the Time o El Diablo a todas horas cuenta la historia de múltiples generaciones y muchos hombres que tienen en común ciertos rasgos o ciertos genes, se le puede decir, inculcados muy en ellos de la violencia, de la posguerra, de la fe, de la religión, del absolutismo, del extremismo, y todo esto converge para que sea un ciclo de violencia que parece que no va a parar nunca, ¿no? Un ciclo de violencia que no puede detenerse. Creo que la película, que es basada en un libro homónimo por Donald Ray Pollock, quien de hecho sirve como narrador, por si se preguntan al final quién era el que hacía como narrador en toda la película, no es ninguno de los personajes que vemos en pantalla, sino que es el propio escritor del libro que bueno, él participó pues en esta adaptación dirigida por Antonio Campos, que es estadounidense, pero con, digamos, un poco de sangre latina, y él estuvo involucrado en el proceso de la película y por eso es que sirve de narrador. Bueno, tenemos que enfocarnos y creo que desde cómo está filmada la película es bastante prolijo en que ocuparan como filtro que lo hace ver como un poquito sucio, como un poquito rasgada la imagen, y es que eso creo que transmite muy bien toda la temática que voy a quizás repetir muchas veces la palabra oscura, pero es que la película es así, se pone densa. Son 140 minutos de duración, sin embargo pasan bastante bien porque creo que hay gran manejo del ritmo y que como son varias historias que vamos viendo e incluso hay un salto de tiempo, entonces vemos a personajes que eso sí, quizás a veces hizo falta un poco de mayor desarrollo de algunos personajes, pero por lo mismo, ¿no? Como cuenta varias historias y digamos que nos va centrando en diferentes protagonistas en la medida que avanza la película, entonces como que no pueden dar suficiente tiempo a cada uno de ellos. Sin embargo, creo que se me hace una película muy redonda en que lo que se quiere contar se cuenta bien. No es algo tampoco por lo cual yo deba decir de que jamás lo había visto antes, aunque sí siento que es una propuesta fresca, pero tampoco puedo decir que es completamente novedosa. Sin embargo, pues creo que es una propuesta muy de autor, ¿no? Que se siente muy bien trabajada desde su cimiento y que por el propósito que quiere llevar y cómo lleva ese mensaje, creo que lo hace bastante bien. Entonces, un poco la historia, esto está basado en la década de los 60, es posguerra, en una zona rural de Estados Unidos, en Ohio, que pues digamos que es muy como dicen los propios gringos, es muy parte del corazón de ellos, ¿no? El corazón caucásico de los gringos, de los norteamericanos. Y vemos a un hombre que tras la guerra quedó con trastorno postraumático, bueno, el PTSD que se le conoce, y pues él también tiene como una relación amor-odio con Dios y con la religión por algo que miró en la guerra, que lo vemos ahí en las primeras escenas de esta película, que hay que decir, esta película tiene su dote importante de sangre y de gore, tampoco exagerado, pero lo hay, por eso decía al comienzo de que hay que tener un poquito de estómago, pero también hay que tener un poquito de alma fuerte, porque la verdad que todos los temas que va tocando esta historia, este argumento, es de tragedia, miseria, muerte y una fe que no siempre es bien recompensada, o más bien el mal usar la fe para fines nefastos, para fines oscuros. Entonces, más o menos todo eso, la película como que es
un ejemplo de la desesperanza, porque como que las cosas nunca terminan de componerse, más bien todo se va hundiendo y hundiendo más. Entonces vemos al comienzo lo que es este hombre de mediana edad, pues que su esposa se termina enfermando, quizás probablemente de un cáncer, y él en su desesperación se aboca a Dios, pero no de la mejor forma, porque empieza a hacer sacrificios literales, y él es un hombre también que por el mismo trastorno PTSD pues es medio violento, y todo esto lo va absorbiendo su hijo Arvin, que luego lo vamos a ver ya mayor, cuando lo interpreta Tom Holland, que aquí hace un gran papel, la verdad, incluso muy bien como imita el acento norteamericano, y creo que es una actuación bastante respetable por parte de Tom Holland. Eso es por un lado. Por otro lado tenemos a Lenora, que también es una niña cuando Arvin es niño, y que ve como, bueno, no lo ve directamente, pero su madre fue asesinada por su propio padre, también en una cuestión religiosa muy extraña, un sacrificio también, porque también el tema de los sacrificios se ve mucho, y después el padre muere por una pareja que me hizo mucho eco a la película Natural Born Killers, pues de una pareja pues que son asesinos en serie o que andan matando porque sí, por diversión, y la primera víctima, una de las primeras víctimas termina siendo el papá de esta niña Lenora, y ellos dos son criados ya más adelante como hermano y hermana. Esa es como un poquito la premisa de la película, pero no quiero continuar sin antes contarte algo. ¿Estás buscando algún diseño personalizado para una camiseta, para una taza, para, qué sé yo, un cojín? Bueno, yo te recomiendo que lo hagas en Sublishop Nicaragua. Es la tienda que la está arrasando aquí en este país y que ya tienen servicio delivery. Cada vez están innovando con nuevos diseños, con nuevos elementos para probar hacer diseños personalizados en cualquier tipo de superficie. Yo tengo ya varios artículos que he conseguido ahí en Sublishop Nicaragua y la verdad que no me puedo quejar de ninguno. Así que si estás buscando algo para regalarte a vos mismo o para regalar a esa persona especial, yo te recomiendo que lo hagas con Sublishop Nicaragua porque la atención es buenísima y no te vas a quejar para nada. Entonces la historia va avanzando al punto que ya vemos a un Tom Holland, o este Arvin, ya lo vemos mayor, y pasa una situación en que él vemos que también, aunque no sabe mucho de su padre, pero le tiene como un cierto respeto, y también como que los genes, como lo dije antes, como que traspasó un poco también de ese lado medio violento. Él es muy protector con su hermana o su hermana adoptiva Lenora, y eventualmente va a llegar un sacerdote al pueblo que es interpretado de una manera muy curiosa por Robert Pattinson, que también es un gran papel, que muchos dicen ahí que es un poquito exagerado, un poquito forzado su forma de ser, pero bueno, es parte de lo que necesitaba acuerparse este personaje como para dar un sentido de por qué hace las cosas que hace. Y bueno, ¿qué puedo decir? Además de la historia de guerra, de violencia, de desesperanza, también mucho de lo que converge en este argumento, sobre todo de la mitad de la película en adelante, es la venganza, ¿no? Que, vuelvo al punto que también mencioné antes, es parte del ciclo de violencia, que es un ciclo de violencia que parece no detenerse jamás. Y esa venganza se da por precisamente pues el cómo una acción tiene que tener una reacción igual o más fuerte, y es que es digamos que pasan cosas muy feas en estas zonas rurales de Estados Unidos, y vemos cómo los grandes se comen a los chicos, cómo los hombres se aprovechan de las mujeres, y eso es parte del por qué existe esta cuestión, por lo menos en el personaje de Arvin, que busca buscar hacer justicia con sus propias manos. Ahí ya no quiero dar más spoiler, pues solo dije la parte primera para poner en contexto. Además hay un detective que precisamente es hermano de esta pareja de asesinos en serie, que él también, digamos, no es el policía más bueno del mundo, tiene muchas cosas de corrupción, y casualmente es el policía que cuando el papá de Arvin se quita su propia vida, pues él es el que va a acudir a la escena
del hecho, pues. Entonces vemos cómo están todos entrelazadas estas historias, que creo que es parte de muy bien, o sea, que se hace con mucha gracia, con mucha maestría, con mucha artesanía, el ir uniendo estos hilos argumentales y cómo todo, digamos, que va dirigiéndose pues a un solo sentido, a un solo mensaje, ya para lo que es el desenlace de la película, que tampoco es un desenlace sorpresivo, no esperen un gran twist. Creo que todo va fluyendo en un caudal bastante respetable, pues, que es bastante creíble y bastante, que convence, pues, bastante, algo que la lógica te dicta que va por ahí, pero igual te deja satisfacción. Entonces no es algo como que tantas cosas solo para esto, no se siente eso, sino más bien que es como una conclusión lógica de todas las cosas que iban sucediendo. Un poquito final abierto, pero creo que es parte también de la gracia, pues, de cómo llevar este tipo de argumentos. Así que considero que es una película que vale la pena que se hagan, pues, porque son como películas con punch, pues una película con bravura, con ganas, pues, de expresar cosas que tal vez no siempre se ven. A mí me recordó de pronto un poco en eso que mencioné antes, de cómo se entrelazan las historias. Me hizo recordar a la serie antológica Fargo. Me hizo recordar un poco a esta estructura que tienen los hermanos Coen para armar sus películas. Además, el tipo de temática, ¿no? El tipo de temática, por lo general, los hermanos Coen va por esta cuestión más de la psiqui humana y como los antivalores. Entonces creo que va un poco por esa línea, y también por ahí se me hizo un poco de toque tarantinesco también en cuanto a cómo se van entrelazando las historias. Así que si te gusta un poco lo que es el cine de los hermanos Coen, si te gusta la serie antológica Fargo, que si no la has visto te la hiper recomiendo, ahí está en Netflix, y también si te gusta el toque Tarantino, creo que The Devil All the Time, El Diablo a todas horas, es una película recomendadísima. Además, insisto, las actuaciones son muy muy buenas, y el trasfondo y el mensaje que se da pues se percibe muy bien, y aunque es oscuro y es duro, pues vale mucho la pena. Con esto cierro, no antes sin decir de que recordad que aquí en las notas del podcast, o si lo estás viendo en YouTube, en las notas de este video, pues ahí dejo un enlace que es coffee.com/echados viendo tele, por si querés hacer una donación para que este programa siga adelante, porque cualquier ayuda es bienvenida. Gracias por escuchar, y cualquier comentario también ahí estamos en redes sociales para que me digas qué te pareció a vos The Devil All the Time. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.